Sabes, Dios tiene cosas impresionantemente bendecidas para cada uno de nosotros. Y bueno, estamos arrancando con una nueva serie, la cual se llama Primicias. Y quizá muchos de nosotros no sabemos lo que significa primicias, pero quiero leerte un versículo del cual te voy a estar mencionando el significado de esta palabra. Proverbios capítulo 3, versículo de 9 al 10. Me voy a ir un poco rápido porque tengo como 20 versículos y bueno, Proverbios capítulo 3, del 9 al 10. Cuando lo tengas dime amén. Ok, dice así: honra a Jehová con tus bienes. Voy a leerte nuevamente eso. Honra a Jehová con tus bienes. Di conmigo, honra. Dile al que está a tu lado, tenemos que honrar a Dios. Ahora, hay muchas formas en las que nosotros ya sabemos que podemos honrar a Dios. Una de esas formas es cuando tú y yo le adoramos al Señor. ¿Cuántos disfrutamos adorar a Jesús? Otra forma en la que tú y yo podemos honrar a Dios es cuando los amamos los unos a los otros. Pero este versículo específicamente dice: una de las formas en las que tú y yo podemos honrar a Dios es a través de nuestros bienes. ¿A través de nuestros qué? Y muchas veces es algo que a nosotros no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos gusta adorarle a Dios a través de una canción, a través de una melodía, pero muchas veces nos llega a ser un poco incómodo cuando se trata de nuestros bienes, cuando se trata de dinero. Pero la Biblia dice, una de las formas en las que Dios quiere que tú y yo honremos es a través de nuestros bienes. Y dice también que a través de nuestras primicias, dice, con las primicias de todos tus frutos. Hay una recompensa cuando tú y yo honramos a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Y está en el versículo 10. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y a todos nos encanta esa parte. A todos nos encanta la parte cuando dice en Malaquías capítulo 3 versículo 10 que Dios abrirá los cielos y derramará bendición sobre nosotros hasta que sobreabunda. ¿Cuántos queremos eso para nosotros? Yo no sé tú, pero yo quiero eso para toda mi vida. Pero siempre la bendición lleva una instrucción. Y la instrucción en este versículo es: si tú y yo queremos que nuestros lagares rebosen de mosto, si tú y yo queremos ser personas abundantemente bendecidas, necesitamos aprender a honrar a Dios con todo lo que nosotros somos. A Dios se le honra con toda nuestra vida, y parte de nuestra vida también son nuestros bienes. No podemos confiar en Dios solamente en ciertas áreas de nuestra vida. Dios quiere que confiemos en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y muchas de las veces parte de nuestro corazón se lo entregamos a Dios, pero esa parte de nuestro corazón tiene que ver muchas veces quizá con la adoración, tiene que venir con congregarnos, pero hay una parte de nuestro corazón que tiene que ver con nuestros bienes. Y sabes, esa parte Dios también la quiere. Dile al Señor, al que está a tu lado: Dios quiere esa parte también de tu corazón. Sabes, a veces ni siquiera tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la honra, tiene que ver con aprender a confiar en Dios. Y cuando tú y yo traemos nuestros bienes, le estamos diciendo al Señor: Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo lo que tú harás en mi vida a través de lo que estoy trayendo delante de ti. Cada vez que levantamos ofrendas y diezmos es porque Dios está interesado en seguirte bendiciendo a ti y en seguirme bendiciendo a mí. Amén. Primicia, el significado de la palabra primicia significa lo primero, lo mejor de todos nuestros frutos. Y quiero ponerte un ejemplo de esto en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿Una qué? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos. Di conmigo, primogénitos. Es decir, de lo primero de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, lo más bendecido. Por eso siempre hemos dicho que los gorditos
Son los más bendecidos. ¿Cuántos gorditos dicen amén? Dice, trajo de lo más gordo, de lo primogénito, es decir, lo más grande, lo más importante para Abel. Dice, lo trajo delante de Dios y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró con agrado a la ofrenda de Caín? Porque no era lo mejor, porque no era lo más importante para él. Sin embargo, Dios vio con agrado la ofrenda, la primicia de Abel, porque Abel se esforzó en traer lo mejor. Es decir, dar lo mejor muchas veces no es fácil. Dar lo primero, dar lo que para nosotros es más importante, muchas veces no es sencillo dárselo al Señor. Pero cuando tú y yo se lo damos al Señor, sabes, Dios lo ve con agrado. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? La forma en la que tú y yo podemos agradar a Dios es honrándolo, trayendo lo mejor de lo mejor, lo primero que nosotros tenemos. De esa forma tú y yo agradamos al Señor. De esa forma tú y yo estamos honrando a Dios. Y voy a ponerte diferentes ejemplos de lo que significa la palabra primicia. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos capítulo 11, versículo 16 dice así: si las primicias son santas, también lo será, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hace ratito esa parte de este versículo lo mencionó Chuchito. ¿Cuántos queremos ser bendecidos a lo largo de todo este año? Sabes, cuando tú y yo traemos nuestras primicias, estamos santificando el resto del año. Estamos diciéndole al Señor: Señor, aquí está mi primicia, aquí está lo mejor de lo mejor, aquí está lo primero. A lo largo de este mes vamos a estar levantando primicias. ¿Sabes? No hay nadie que esté más interesado en que tú y yo seamos bendecidos que Dios. Dios es el más interesado. Muchas veces decimos: ni modo que agarremos el dinero y lo quememos y suba delante del Señor. Dios es el rey del oro y de la plata. Y precisamente por eso es que Él está interesado en que a ti y a mí nos vaya bien. Y nos va bien cuando tú y yo honramos a Dios con nuestros bienes. Y nos va bien cuando nosotros honramos a Dios con nuestras primicias. ¿Por qué tengo que darle lo primero al Señor? ¿Por qué tengo que darle lo mejor a Dios? Porque Él es lo mejor que tenemos en nuestra vida. Porque Él es lo primero que tenemos. Él está por encima de mi esposa, Él está por encima de mi esposo, Él está por encima de mi trabajo, Él está por encima incluso de mi economía. Y por eso es que le honramos al Señor con nuestros bienes. Y dice que cuando tú y yo honramos a Dios, estamos santificando la masa restante. Y dice: y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Es decir, si tú y yo traemos nuestra primicia, está siendo santificada para que todo el resto del año sea santificado. Y voy a ponerte un ejemplo bien claro de esta parte. Éxodo capítulo 23, te lo voy a leer en dos versiones. Éxodo 23 del 19 al 20. Dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la noche de su madre. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. La versión lenguaje actual dice así: las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Dios también les dijo: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que yo he preparado. Esta versión me gusta más, porque esta instrucción Dios se la estaba dando al pueblo de Israel en medio del desierto. La promesa de entrar a la tierra prometida todavía no se cumplía. ¿Cuántos queremos estar en una tierra prometida? ¿Sabes? La tierra que Dios tenía para ellos era una tierra donde dice la Biblia que fluía leche y miel.
Ellos durante más de 400 años estuvieron orando a Dios: Señor, sácanos de esclavitud, sácanos de Egipto, llévanos a un mejor lugar. Dios responde ante esa oración del pueblo de Israel y Dios les dice: salgan al desierto porque yo los voy a guiar y van a entrar después a una tierra de promesa, donde habrá abundancia, donde habrá bendición, donde habrá prosperidad. Y todo el pueblo de Israel, como muchas veces nosotros hemos dicho: amén, gloria a Dios, estamos bien contentos. Salieron todos de ahí y en medio del desierto lo primero que el Señor les dice es: traigan todas sus primicias. ¿Y cómo Dios les pide que traigan sus primicias en medio de un desierto? En medio de un lugar donde había necesidad, donde había escasez, donde había sequedad. ¿Sabes? Dios les da una instrucción y les dice: vengan y traigan sus primicias a la casa del Señor, porque yo enviaré después a un ángel que los va a guiar por el camino donde deben de andar para entrar al lugar al que yo les prometí que les iba a dar. ¿Sabes? Dios tiene un propósito para nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero necesitamos aprender a honrar al Señor con nuestras primicias y con lo primero de todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Porque la parte de la tierra prometida es la parte que todos anhelamos. Porque la parte de la tierra prometida es el lugar en donde todos queremos estar. Pero sabes, siempre hay una instrucción de parte del Señor para poder entrar a esa tierra de promesa, y es obediencia, y es honrar al Señor. Yo te voy a decir algo: si nosotros no podemos darle nuestras primicias al Señor en el desierto, tampoco lo vamos a hacer en la tierra prometida. ¿Sabes? Mucha parte del pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Por su obediencia, por su honra, pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos no siguen la instrucción de parte de Dios? No hubieran entrado a esa tierra de promesa, no hubieran entrado a la tierra prometida. Dile al que está a tu lado: vamos a darle lo mejor de lo mejor al Señor. Y ahora sí voy a entrar a la enseñanza. Génesis capítulo 22, versículo del 1 en adelante. Traducción, lenguaje actual. Necesitaba que te quedara un poco claro qué son las primicias. Génesis 22, del 1 al 18. Me encanta esta parte de la historia de Abraham. Quizá muchos ya la han leído. Génesis 22, del 1 al 18. Te lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual, y dice así: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Abraham era una persona de edad muy avanzada, y uno de sus tantos anhelos, de sus tantos sueños, era poder tener hijos. Dios ya le había entregado una promesa a Abraham y a Sara, diciendo que su descendencia iba a ser numerosa, tan numerosa como las estrellas del cielo. Dios le entrega. ¿A cuántos Dios nos ha entregado promesas? ¿A cuántos Dios nos ha dado palabras? Dios nos ha dado palabras. ¿Sabes? Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, cada vez que nosotros buscamos a Dios a través de su palabra, constantemente Dios te está entregando promesas. Dios te está entregando palabra. Cuando tú y yo venimos, oramos, buscamos a solas la presencia de Dios, constantemente Dios nos está hablando. Hubo un tiempo donde la iglesia, hace muchos años, estaba muy acostumbrada a buscar gente que pudiera orar por ellos, para que les pudieran entregar una palabra específica, como diciendo: Dios ha preparado esto para ti, Dios tiene un futuro para ti de esta manera, una palabra profética. Pero sabes, yo siempre he entendido que cuando tú y yo buscamos la palabra de Dios, es ahí donde está la palabra profética más segura y más certera para nosotros. No necesitamos que alguien venga y ore por nosotros. No estoy diciendo que sea malo, sino simplemente cuando tú y yo buscamos la palabra de Dios, Dios constantemente nos está entregando promesas. Dios tiene promesas para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu descendencia. Y Dios le había entregado promesas a Abraham y le dijo: tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. Y sabes, en esa descendencia se encontraba Jesús. Pero pasan ciertas situaciones
de las cuales no me voy a meter en tema. Pasan ciertas circunstancias y se cumple al final el propósito de parte de Dios para Abraham a través de entregarle a su hijo Isaac. Isaac crece. Ahora imagínate algo, imagínate esto. Tú estás orando constantemente por algo que tanto anhelas y Dios te lo entrega después de mucho tiempo. Yo no sé cuánta gente de acá ha estado orando por algo específico durante mucho tiempo y donde tú has dicho, no, pues ya llevo un día orando y no, Dios lo cumple. Porque luego hasta nos desesperamos, ¿verdad? Cuando oramos poquito tiempo. Pero Abraham oró muchísimos años. El pueblo de Israel para salir de Egipto duró más de 400 años orando. ¿Cuánto tiempo llevas orando tú? A veces oramos 3 días y nos desanimamos. Oramos una semana, Dios no cumple. Yo me voy a ir de la iglesia. ¿Sabes? Necesitamos estar orando por lo que anhelamos y por lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora imagínate, Abraham orando, Señor, tú dijiste que mi descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo. Un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 10 años orando por su promesa. Y de repente Dios cumple la promesa en la vida de Abraham. ¿De qué forma y de qué manera tú crees que Abraham amaba a Isaac? Si por él estuvo orando durante muchos años, si era una promesa de parte de Dios, si era algo que Abraham anhelaba tanto. Ahora ya se cumple la promesa, ama tanto a Isaac. Y yo me imagino que se levantaba bien temprano y su esposa decía, voy a llevar a la guardería al niño. Y decía, no, yo lo llevo porque disfruto mucho llevar a la guardería a Isaac. Y llevaba a Isaac a la guardería y lo llevó a la primaria y empezó a disfrutar cada segundo, cada momento con Isaac. Disfrutaba jugar con sus carritos. No sé, yo lo veo de esa forma. Abraham realmente amaba demasiado a Isaac. Era su anhelo, era su deseo, era el sueño de Dios para Abraham. Ahora está conviviendo con Isaac. Acababan de ver una película de Netflix una noche anterior. Se levanta en la mañana y dice, yo creo planeando, ¿qué vamos a hacer este día? Lo voy a llevar al zoológico, lo voy a llevar al parque, lo voy a llevar a Tepito a comprarse unos tenis. No dice eso, pero dice, se levanta y de repente escucha una voz. Y escucha una voz de parte de Dios que le dice, hey Abraham, ¿qué, Señor? ¿Qué tienes preparado ahora para mí? Espérate tantito. Y le dice, quiero que me entregues en sacrificio a Isaac, a tu único hijo, a quien tanto amas. ¿Tú te imaginas cómo vino a sacudir el corazón de Abraham esta palabra de parte de Dios? O sea, yo imagino, bueno, yo si hubiera sido Abraham, me he dicho, no, ¿cómo crees, Señor? O sea, durante tantos años estuve orando, tú me entregaste una promesa, me bendijiste, disfruté de la compañía de mi hijo y hoy me estás pidiendo que te lo entregue. Ahora, ¿por qué hizo esto? Porque dice que Dios quería ver si Abraham obedecía a Dios. Y le dice, quiero que me entregues en sacrificio a tu hijo Isaac. Yo creo que esto trajo un mover impresionante y un sacudimiento impresionante al corazón de Abraham. Sin embargo, Abraham estaba decidido a obedecer a Dios. Y quiero seguir leyendo, y si me apoya con el piano, por favor. Y le sigue diciendo, llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, dice a la mañana siguiente, ¿tú crees que Abraham pudo dormir? Imagínate a Abraham acostado y ¿por qué el Señor me habrá pedido esto? ¿Y cuál es el propósito? Porque muchas veces queremos encontrarle el propósito a todo lo que Dios nos pide que hagamos. Pero sabes, una persona que ama a Dios no necesita encontrarle propósito a nada, simplemente obedece al Señor. No necesita estar, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienes preparado para mí? Simplemente vienes y le dices, Señor, lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. ¿Sabes? He escuchado mucha gente y desafortunadamente personas que están buscando, ¿y por qué tengo que traer la primicia? ¿Y por qué tengo que dar mi diezmo? ¿Y por qué tengo que? Espérame, déjame investigar en Google a ver si es de parte de Dios el diezmo. Déjame investigar en Google si es de Dios la primicia. Primero déjame investigo en YouTube. Este pastor dice que no es de Dios la primicia. Y estamos, ¿sabes? Ya no traigas nada. Porque una persona que honra a Dios simplemente obedece, simplemente honra, porque sabe que Dios honra a quien lo honra. Y
yo estoy pensando de esta forma de Abraham, pero sabes, seguramente Abraham no pensó nada de esto. Seguramente Abraham durmió y descansó, confiando y creyendo en que Dios iba a hacer algo más. Dice en Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y sabes, ese versículo que te acabo de decir lo escribió David en el momento más difícil de su vida. En medio de la guerra, en medio de la batalla, David decidió confiar en el Señor. Lo mismo que estaba haciendo Abraham. Él recibió una palabra de parte de Dios y Abraham decidió obedecer. Dice: a la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. ¿Y luego qué dice? No dijo Abraham: y luego regresaré con ustedes. Dice: y luego regresaremos con ustedes. ¿Quiénes iban a regresar? Abraham, a Isaac. Pero ¿por qué dice eso Abraham si Dios le estaba diciendo que lo entregara como sacrificio? Porque Abraham confiaba en Dios y sabía que Dios era un Dios bueno. ¿Sabes? Dios es un Dios bueno. Y Abraham sabía que si Dios le estaba pidiendo a su hijo, era por algo. Pero había una confianza de parte de Abraham y era: si tú me lo entregaste y tú me lo pediste, tú me lo vas a volver a entregar de una u otra forma, porque tú dijiste que mi descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo. Y sigue diciendo: Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya Dios se va a encargar de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. No sé qué me produce esta parte de la historia. Me gusta meterme tanto en lo que está escrito, porque ¿cuántos hemos padecido de diferentes formas a lo largo de nuestra vida? Levante su mano, nada más soy yo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ver a nuestros hijos padecer? A nadie. Como dice un pastor, uno como quiera, pero las criaturas. Y la verdad es que yo jamás había tenido temores en mi vida como los comencé a tener cuando mis hijos comenzaron a crecer. No sé si me explico, pero una de las primeras veces en las que sentí temor por mis hijos fue cuando el más grande entró a la secundaria. Yo dije: no, es que en la secundaria, yo viví la secundaria, yo entré a la secundaria y es que ahí va a aprender, y es que ahí le van a enseñar, y empecé a preocuparme por mi hijo, porque a nadie de nosotros nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. A nadie. Es más, la Biblia dice que si siendo malos, escucha esto, si siendo malos le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre nos dará todas las cosas. Que Él nos ama, que Él es bueno. Ahora imagínate, de repente va de la mano con Isaac, y de repente Isaac en su inocencia se da cuenta y dice: oye papá. Seguramente ya le había enseñado a adorar a Isaac, porque él sabía de lo que estaba hablando. Y le dice: vamos a ir a adorar, vamos a ir a ofrecer sacrificio, pero solo tenemos la leña y el cuchillo. Pero ¿dónde está el cordero que tenemos que ofrecérselo a Dios? Isaac era una persona de tanta fe, y es más, es considerado como el hombre de la fe.
y es considerado como amigo de Dios. ¿Sabes? Una persona, oye, está bueno, una persona que confía en Dios es considerado como su amigo. Y una persona que es considerada como su amiga, su amigo de Dios, es una persona en la que no solamente el amigo confía en Dios, sino en la que Dios confía en la persona. O sea, somos hijos de Dios todos, pero quizá le puedes llegar a confiar cosas a tus amigos que no le confías a tus hijos. Y sabes, Dios era una persona que no le encubría nada a Abraham, porque era su amigo. Y fue su amigo porque vio que Abraham confiaba en Dios. Yo quiero eso para mi vida. Yo sé que soy hijo, pero yo quiero ser amigo de Dios, en el que Dios no me tenga que encubrir nada, en el que Dios me diga: hey Brian, hey, tengo preparado esto para ti, hey, tengo preparado esto para tus hijos, hey, tengo un plan, ¿cómo ves? Te lo voy a mostrar. Hey, tengo un propósito, hey, tengo algo que nadie conoce. Dice que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Yo no sé, imagínate de repente venir a adorar al Señor, venir a tu habitación a orar, y que de repente Dios te muestre algo que no le ha mostrado a nadie más. Y no voy a salir alguien con que sí, a mí Dios me mostró cuando viene por nosotros. La verdad es que hay tantas cosas que Dios te quiere enseñar, y Dios se las enseña a sus amigos. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos honrar a Dios. Y sabes, traer nuestras primicias son parte de esa confianza. Es decirle: Señor, no sé cómo, aquí está lo que tú me pides. No sé cómo le vas a hacer, pero lo vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Yo imagino al pueblo de Israel diciéndole: traigan sus primicias. Señor, pues si no estás viendo que estamos en medio de un desierto, Señor, estás viendo que tenemos sed, que tenemos hambre. Porque el pueblo de Israel constantemente se quejaba, pero sabes, honraron a Dios y trajeron sus primicias. Y sabes, Dios les permitió entrar a una tierra que no se comparaba con las primicias que traían. Hey, lo que Dios tiene para ti no se compara con las primicias que tú vas a traerle al Señor. Y regreso a la historia. Y Abraham le dice: hey, no te preocupes, Isaac. Cuando Isaac le pregunta: hey, ¿no está el cordero? Abraham le dice: Isaac, no te preocupes, Dios va a proveer. Dios va a proveer al cordero. Sabes, a lo mejor tú escuchas a Abraham decir esto y decir: qué fácil y qué tan sencillo lo que decía Abraham. Sabes, no es fácil ni sencillo cuando en el momento no tienes lo que necesitas. Y es ahí donde tienes que aprender a confiar en el Señor. Cuando en el momento hay desesperación, hay estrés, hay angustia, y quisieras la respuesta de Dios inmediata y no la ves. Sabes, Dios prometió estar contigo todos los días. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios está contigo. Y sigue diciendo: y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque estaba obedeciendo a Dios. Y él dijo: yo tengo que honrar a Dios, yo tengo que entregarle lo que él me pidió. Y a lo mejor tú lo dices: no, qué difícil situación. Pero sabes, Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. A veces pudiéramos creer y asegurar que amamos a Dios por encima de todas las cosas, y pudiéramos estar seguros: yo amo a Dios por encima de todo lo que soy. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta si realmente amas a Dios? Cuando le entregas lo que te pide. Y es ahí donde te das cuenta cuánto amas al Señor. Ahora, no solamente tiene que ver con algo económico, con algo material, tiene que ver con lo que muchas veces no queremos soltar y que Dios ya nos ha pedido en diferentes ocasiones. Quizá Dios te ha pedido tu carácter
y aún lo atesoras, y aún lo abrazas, y aún te aferras a la forma de pensar equivocada que Dios no quiere para ti. Y a lo mejor quieres seguir siendo la misma persona que eras antes de conocer a Dios, y dices: yo ya no quiero eso para ti, entrégamelo. Entrégame tu vieja manera de vivir, tu antigua manera de vivir. Entrégame tu pasado, entrégame la falta de perdón, entrégame tu orgullo, entrégame esa soberbia que no te permite humillarte delante de mí. Quizás son cosas que Dios te ha pedido. Hey, quiero tu tiempo, hey, quiero tu adoración, hey, quiero tu alabanza, quiero lo mejor de ti. Pero a lo mejor muchas veces no solamente es lo que tú consideras algo bueno, quizá también es algo malo que Dios te ha pedido. Porque es algo que Dios, porque es ahí donde Dios quiere bendecirte, es ahí donde Dios quiere transformarte. ¿Sabes? Dios le pidió a Jesús su propia vida y le dijo: quiero que vayas a morir por toda la humanidad, y a través de tu obediencia y a través de tu sacrificio, un día, un miércoles 10 de enero, habrá una iglesia llena en Comunidad Cristiana Tepito. Y sabes, Jesús decidió honrar, aun cuán difícil fue para él. Aun cuando Jesús le dijo en una ocasión al Padre: hey, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Porque él quería que pasara ese momento complicado en su vida, porque él no quería pasar a la cruz, pero le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y sabes, fue ahí donde se cumplió el propósito de Dios para su vida. Hay tantas cosas que Dios quiere seguir haciendo. Dios no ha terminado su obra en ti. Dios aún quiere seguir perfeccionando tu vida, pero necesitamos soltar lo que Dios nos ha pedido. Necesitamos despojarnos de lo que Dios nos ha pedido. Quizá tu Isaac eres tú mismo. Quizá tu Isaac es tu falta de perdón. Quizá tu Isaac es tu mal carácter. Quizá tu Isaac es el juicio, el señalamiento, la crítica. Yo no sé, pero sí sé que Dios te ha pedido que le entregues algo. Y quizá a muchos en este momento Dios les está mostrando qué es lo que tienen que entregar en esta noche. Y sabes, cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, ahora imagínate esa escena. Está su hijo, tu hijo, imagínate a tu hijo estar ahí acostado, ya con la leña debajo y con el cuchillo en la mano. Dice que él estaba a punto de sacrificar y de asesinar a su hijo, solo para mostrarle a Dios: Dios, tú eres lo más importante para mí. Tú eres lo primero. Tú estás por encima de lo que tú me diste. Tú estás por encima de lo que amo y de lo que atesoro. Y dice que cuando ya estaba a punto de hacerlo, escuchó nuevamente la voz de Dios. ¿Qué versículo me quedé? Dice: cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, Abraham, y Abraham respondió, Abraham, y Dios le dijo: no le hagas daño al niño. Dice: yo estoy convencido de que me obedeces. En otras palabras le estaba diciendo: yo estoy convencido de que me amas más que a tu hijo, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu hijo. En ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó ese lugar: Dios dará lo necesario. ¿Dios dará qué? Dios tiene lo necesario para ti. Hay un versículo que te lo voy a parafrasear, donde dice que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí dice así? Más o menos por ahí dice. ¿Sabes? Cuando tú y yo honramos a Dios, cuando tú y yo
obedecemos a Dios, es como si estuviéramos abrazando esa palabra, donde no solamente tú, escucha esto, no solamente tú, sino aún tu descendencia no va a mendigar pan. No va a mendigar pan. Sabes, tu obediencia no solamente te alcanza para ser bendecido a ti. Tu obediencia y tu honra hacen que la bendición de Dios trascienda a tus generaciones. A tus generaciones. Y voy a terminar diciendo esto. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios dará lo necesario. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo. Todo allí pudo haber terminado muy padre, pero Dios tenía algo más que decirle a Abraham. Y le dijo: por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Y recibe esto de parte de Dios, iglesia. Yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se podrán contar. Tus descendientes atacarán las ciudades enemigas y las conquistarán. Yo te juro por todos los pueblos de la tierra que recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Sabes, eso es lo que Dios está preparado para ti. Que no solamente tú, sino los tuyos sean bendecidos. Cuando tú y yo le damos lo mejor de nosotros, le damos nuestra mejor adoración, le damos nuestra mejor alabanza, le damos nuestro mejor tiempo, no solamente tú eres bendecido, sino estás preparando a tus hijos y a tu descendencia para que ellos también sean bendecidos. Y no hay mejor manera de ser bendecidos que a través de tu vida ellos puedan conocer a Dios el día de mañana. Amén.